Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Hoy es el 13 de junio y estamos transmitiendo aquí en el estudio A. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Ya el hermano Justino Montes de Oca Contreras está listo para compartir la clase de este día de hoy y le invitamos a que se ponga cómodo, los que nos van a acompañar allá desde su casa, los que lo van a ver también en la repetición. Prepárese porque Dios le va a hablar en esta mañana. Vamos a poner atención. Si tiene su Biblia, sáquela. Los que tienen su libro de estudio, prepárenlo y vamos a prepararnos para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Pero antes vamos a encomendar en las manos preciosas de nuestro Señor la transmisión y la enseñanza de esta mañana. Ore conmigo, cierre sus ojos ahí donde está y póngase en las manos del Señor. Padre Dios, yo quiero unirme con cada una de las personas que están escuchando, que están preparándose, para que tú prepares su corazón y que sea tierra fértil, donde la palabra pueda encontrar cabida, Señor, y que las semillas que se van a sembrar del Evangelio, de crecimiento, de salvación, puedan germinar y que podamos tener en un futuro fruto que abunde para vida eterna. Encomiendo en tus manos la vida del hermano que va a compartir y de cada uno de los oyentes. Gracias, Dios, porque esto lo hacemos para honrar tu nombre y darte gloria y honra en lo que vienes otra vez por nosotros. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, el hermano Justino se queda con ustedes. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema firme ante las dificultades en la lección número 2. El título alternativo sería la verdadera riqueza. ¿Cuándo verdaderamente somos ricos? ¿Y qué entraña ese verdadero en su momento tesoro? Muy bien. En la página 22 de nuestros textos dice: no hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios. Aplicación para la vida. Nadie desea ser perseguido, pero puede suceder y puede manifestarse de diferentes formas. Todos hemos oído de los mártires a lo largo de la historia de la Iglesia que pagaron con su vida por el privilegio de ser seguidores de Cristo. Muchos pensamos que la persecución siempre es absoluta y fatal, pero la verdad es que no siempre llega a tal extremo. En 1 de Pedro, el apóstol menciona muchos tipos de pruebas, incluso el ser expatriado, afligido, murmurado, abofeteado, maldecido, ultrajado, vituperado. Cuando él en su momento sigue un ideal, en el caso del siglo I, el cristianismo, y de hecho esa persecución se dio prácticamente hasta el siglo IV, vemos que ser cristiano era peligroso. Podían terminar sus vidas en el circo romano, devorados por bestias, o ponerse a jugar ahí con los gladiadores, y creo que no era muy buena idea. Lo que pasa en su momento, entonces, es que vemos que ser cristiano, y más en esa época, no era sencillo, no es como ahorita, sino que realmente les costaba la vida. Los hugonotes en Francia se les prohibió tener en su momento cultos en sus casas, en las iglesias. Se tenían que ir al bosque para ahí en su momento realizar sus ritos. ¿Y esto qué demuestra? ¿Por qué lo hacían si aún era muy peligroso? Por el amor a Cristo. Porque son verdaderos creyentes. Porque fueron mártires, pero sobre todo, porque fueron congruentes. Cuando no lo eran, entonces se les llamaba caídos o traidores. Son los que negaban su fe para evitar martirio o para en su momento
conservar la vida, pero renunciaban al tesoro divino. ¿Ok? Bueno, no les veo decir amén, como que está muy feo eso, ¿verdad? Bueno, y esto es solo el comienzo. La persecución también se manifiesta cuando experimentamos la burla y el rechazo de la sociedad, alguna acción legal o el encarcelamiento. En este momento hay creyentes en todo el mundo que están siendo perseguidos por su fe en Cristo. Muchos no lo creen. Pero vayan ustedes a China y traten de propagar el Evangelio y los van a encarcelar. Lo mismo en Cuba y en regímenes totalitarios de ese tipo. ¿Por qué? Porque consideran de que no se debe de predicar una doctrina diferente a la que el Estado cree. El Estado es Dios, y entonces lo que no sea de acuerdo al Estado, entonces debe de ser perseguido. No hemos cambiado mucho en relación a Roma en esos países, y aún así hay hermanos que se arriesgan y van y tratan de predicar el Evangelio, y los que están allá, pese a todas las dificultades, pese a que muchas veces les queman sus iglesias, pese a que no les dejan tener Biblias, etc., siguen ellos firmes en el Evangelio. Esos son verdaderos cristianos. Eso es estar firmes, eso es tener fe, y eso es realmente, podemos decir, son verdaderamente los ricos espiritualmente que el cristianismo necesita y por el cual ha subsistido. Si se hubieran en su momento extinguido los cristianos, hubiera sido precisamente porque no creían, porque no tendrían fe, como muchos movimientos cayeron. Pero el cristianismo se mantuvo y se ha mantenido por más de 2000 años. Muy bien. En el primer siglo la iglesia en Esmirna estaba pasando por un periodo de persecución por su fidelidad a Cristo. Y en esa experiencia encontramos una lección valiosa. Jesús señaló su propia victoria sobre la muerte para infundirle fuerza a la iglesia y también a nosotros. En los tiempos de tribulación debemos apropiarnos de la gracia que nuestro Señor nos provee. Entonces, ¿cuál es el remedio para la tribulación? Tener fe en Cristo. Si Él resucitó de la muerte, si Él sobrevivió al martirio, entonces es congruente que nosotros también carguemos una cruz y también estemos dispuestos a afrontar todas las dificultades por amor a Él. Él nos dio el ejemplo. No es un líder que dice ustedes hagan todo y yo no me pasa nada. No, al contrario. Él fue el primer mártir, pero también fue el primer resucitado, y de donde nos mostró cuál es el camino del verdadero creyente. Amén. Ya no los oigo decir amén. Ya se les olvida, por favor. Si no, esto es un monólogo. Perdón, ya saben cómo soy. Ya ustedes ya me conocen, ya para qué les digo. Muy bien. Vamos a ese libro casi prohibido que todo el mundo le tiene miedo. Apocalipsis 2, del 8 al 9. No hace cuscús ni nada de eso. ¿Ok? Bueno. No los veo muy convencidos, pero bueno, vamos a ver. Muy bien, ya lo tienen sus Biblias. Recuerden que la versión que utilizo es la Nueva Versión Internacional, que para mí es la más contextualizada, aparte de ser la que toma en cuenta las fuentes más antiguas. Entonces, por eso la utilizo. Y además, la de Reina de Valera tiene algunos defectillos, entonces omitimos los defectillos, mejor nos vamos a algo más moderno y aparte más entendible. Muy bien. Perdón los que se ofendan, pero ni modo, así es. ¿Verdad?
Tú no te ofendes, ¿verdad? No. Ah, bueno, muy bien, ya me conoces, qué bueno, muy bien. Apocalipsis 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. ¿Quién es ese? ¿Quién será? Cristo. Jesucristo. Entonces este es un mensaje directo ¿de quién? De Jesucristo. ¿Ok? 9. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. La sinagoga era el lugar en donde cada sábado se reunían los judíos. Entonces imaginen qué hermoso es que Jesucristo les diga que los judíos de aquella época estaban reunidos en una sinagoga de Satanás. No, si es bien edificante. Pero vamos a ver el contexto. ¿Por qué lo dijo? En su origen, en el siglo I, los cristianos eran considerados como una secta del judaísmo, pero una secta que los judíos no toleraban. ¿Qué significa entonces? Que los propios judíos empezaron a perseguir a los cristianos. Ya después se le unieron los romanos y total, era todo el mundo contra los cristianos. Yo me acuerdo, bueno, yo de hecho en alguna película vi que siempre hay que echarle la culpa a alguien. Era Quasimodo, creo que se llama la película. Y entonces, aquí los cristianos eran el Quasimodo de la cultura romana, de los judíos. Todo lo malo que pasaba era por culpa de los cristianos. Nerón dijo que por los cristianos se incendió Roma, etcétera, etcétera. Entonces sí los agarraron, como dicen los chavos, de punching bag. ¿Saben lo que era un punching bag? Un mono que se ponía y empezaban a pegarle y regresaba y le volvían a pegar y se volvía a regresar. Así pasaba lo mismo. El costal. ¿Eh? Costal. No, pero era un punching bag porque este era de plástico, el costal es de arena, ¿no? Este era para niños el juguetito. Ok. ¿Ya recuerdan? Ok. Bueno, quizás no era de su época, pero bueno, muy bien. Ahora, entonces, ¿qué pasaba? Siempre en los pueblos intolerantes se agarra a alguna parte de ellos como punching bag. Todos los males son de ese grupo. Los alemanes la agarraron contra los judíos. Algunos los agarraron contra los afroestadounidenses. Otros contra los hispanos. Otros contra los inmigrantes sin documentos, etcétera, etcétera. Y eso que da una muestra de total intolerancia. Y no es un testimonio cristiano. Porque el cristianismo tiene como fundamento y debe tener como fundamento el amor. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que Esmirna era perseguida. Y cuando alguien es perseguido, créanme, porque ya me tocó vivirlo en carne propia, no es nada agradable tener que esconderse, tener que huir, tener que cambiar de país, tener que tomar decisiones muy duras para poder subsistir. Más cuando no existe una justa causa. Más cuando es el capricho de algún poderoso. Más cuando por sus ideas los persiguen. Más cuando no se entiende que cuando alguien persigue a otra persona, entonces no es un ser civilizado, es un dictador o es una fuerza que se siente omnipotente. Muy bien. He dicho. Caso cerrado.
Bueno, vamos a empezar a estudiar algo de geografía. Ah, caray. Agarren su plumita y aquí vemos lo que es el mapa de Turquía. Esta península es Turquía. Y vemos ahí en el punto rojo, como en el mapa de los de Google, que hay a la altura de Atenas está en el continente, Atenas está pasando el mar Egeo, está Esmirna. Esmirna también es un puerto. Y Esmirna en su momento se le llamó la joya del Egeo. Es ahorita turco. Y la mayoría entonces son musulmanes. Ahí creo que entonces la iglesia pues ya no subsistió en gran medida. ¿No se les olvida dónde está Esmirna? No. Bueno, muy bien. Desglose. No, ¿qué le pasó? Dice que no, ¿qué? Yo dije, ¿qué dije mal? Yo dije algo mal, a ver, dime. ¿Eh? ¿Se está durmiendo? No te preocupes, me llega a pasar a mí también. Pero yo por la edad, no sé por qué, pero bueno. Te desvelaste Vámonos. viendo los juegos. Ya apareció el peine. Bueno, de modo. El chico todavía no sabe lo que se está metiendo. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a ver. Desglose. Primero, Jesús se revela directamente en relación con las necesidades de la iglesia. Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió para infundir amor a esta iglesia atribulada. Él tiene todas las riquezas espirituales, Efesios 1:18, y provee exactamente lo que necesitamos. Este mensaje, imaginen ustedes a los de Esmirna. Estaban siendo perseguidos y de repente el profeta Juan les dice, ¿qué creen? Yo conozco de su dolor. Él también vivió el dolor. Él fue hasta crucificado. ¿Qué más suplicio que puede haber en eso? Estaba viendo una serie sobre Roma y es verdaderamente tremendo cómo los crucificaban. Y todo eso lo vivió ¿quién? Jesucristo. Y sin ser culpable, lo peor, en un procedimiento amañado, injusto. Y pese a eso fue puesto en la cruz. Entonces, ¿qué le vamos a contar a Jesucristo del martirio? ¿Qué le vamos a contar a Jesucristo de la persecución? Por eso Él tiene empatía con los que fueron y son perseguidos, porque Él también lo fue. Pero demostró que al final, ¿quién vive aún? ¿Quién resucitó de entre los muertos? ¿Quién venció a la muerte? Jesucristo. Y a eso nos llama Él, a que recordemos que tenemos ganada esa nueva vida en un paraíso y en un mundo distinto, si confiamos y tenemos fe en Él, en lo que dice, en lo que nos ha enseñado. Muy bien. No los oigo decir amén, no les interesa, ¿verdad? Ya se están durmiendo. No la agarren contra el compañero. Jesús conoce nuestras circunstancias. Debemos confiar en Él, pero a veces dudamos. A veces no creemos que Dios nos esté oyendo. A veces no creemos que Él nos puede ayudar. Y cuando tenemos las pruebas más duras, entonces
es cuando de repente aparece toda su gloria. Y si es un verdadero creyente, aún en esas dificultades, sentirá su compañía, sentirá su poder y las afrontará de una manera a veces sobrenatural. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Sí tenemos fe. Es una condicionante. Jesucristo nos llama a estar en comunicación con Él, pero también nos llama a tener fe en Él. Amén, también dijo la está muy bien. Amén, amén, muy bien. Tercero, Jesús expande nuestra fe para ver nuestra situación desde su punto de vista. Por eso les dijo que eran ricos, porque con fe confiamos en Él para vencer cualquier tribulación, 2 Corintios 4:17. Si tenemos fe, la condicionante, podemos vencer cualquier tribulación, podemos vencer cualquier dolor, podemos superar cualquier amargura, cualquier trauma, cualquier vicio. Eso, si verdaderamente tenemos confianza y permitimos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Si no, pues ni les digo, ¿para qué? Muy bien. Vamos a ver las preguntas. ¿Cómo defines el temor? El temor es el miedo a lo desconocido, o por la experiencia a lo conocido. Es el saber que estamos en peligro. Es el tener conciencia de que algo nos puede hacer daño. Cuando alguien, por ejemplo, dice: yo soy Superman y tengo un aparato inmunológico totalmente fuerte y nada me va a pasar, y se enferma de COVID, ¿qué le vamos a decir a esa persona? ¿Es que te faltó fe? No, le sobró egoísmo. ¿Por qué? Porque esa persona se siente autosuficiente, porque no le importan los demás, ni las recomendaciones médicas, ni el amor a nadie, porque ella se siente totalmente autosuficiente. ¿Pero qué creen? El ser humano es débil por naturaleza, y actualmente van más de 8 millones en el mundo de seres que mueren por el COVID, y muchos de los que han tenido ese virus, de los que han tenido esa enfermedad, están todavía lidiando con las consecuencias. ¿Dónde estuvo su fortaleza? ¿Dónde quedó ese supuesto mito del hombre o la mujer de acero, que no les pasa nada? Enterrado en una cuenta gigantesca de hospital, muriendo muchas veces, o viendo morir a sus semejantes. Y entonces nos preguntamos: ¿fue culpa de Dios o de nuestra negligencia, de nuestra autosuficiencia? Dios jamás nos va a mandar a hacer algo que sea contrario en su momento a sus mandamientos. Y vacunarse no es contrario a sus mandamientos, aunque muchos así lo digan, y muchos tontos así lo creen. Y perdón por lo de creer, pero bueno, vamos a ver. Aunque se enojen, es cierto. Bueno. Muy bien. 2. ¿En qué cosas invierte el dinero la gente por el temor? Si ustedes tienen un accidente de coche, ¿cuánto les va a salir? Si es grave, por lo menos que unos 5 o 10 mil dólares, aparte de sus medicinas, hospitales, etcétera, etcétera. ¿Por qué tienen seguro?
para que no salga eso, o para poder afrontar esos gastos. Es el temor. De hecho, en materia de seguros, el acto que ocasiona el que se pague el seguro se llama siniestro. Es algo siniestro literalmente en su vida, que está en su momento en un peligro constante. Cuando se viene un huracán, ¿qué pasa? Muchas casas no van a aguantar. A mí me tocó vivir lo que es un huracán y créanme, no se lo deseo a nadie. Y aparte fue en una isla, peor tantito. Entonces, no podemos nosotros estar 100% seguros, pero sí, ante ese temor, utilizamos algunos elementos para evitar los daños. ¿Ok? ¿Por qué se da un seguro médico? Para esas facturas que nos pueden determinar. O las medicinas, el costo de medicina no es lo mismo si tienen o no seguro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí también viene espiritualmente algo. ¿Cómo vamos nosotros a invertir nuestro tesoro espiritual? Si lo tenemos dormido y pensamos que lo vamos a ocultar debajo, en su momento de la almohada, que nadie nos vea, pues no va a ser, no lo consideramos entonces tesoro, lo consideramos estorbo. Y el cristianismo es un elemento que se debe de lucir. Cuando un chico le compra su primer coche, aunque no sea el más hermoso, ¿qué hace? Se siente soñado, porque ya se va a poder mover solo. Es su máximo tesoro, y lo muestra, lo luce, y hasta lo limpia para que se vea bonito. Es increíble, pero sí sucede. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos da orgullo. Y lo mismo pasa con el cristianismo. Si nos da orgullo que sepan que somos cristianos, pues entonces no hay que disimularlo. Y algunos se mimetizan y realmente no sabemos si lo son. Y se comportan peor que los del mundo. Por eso a veces dudamos que alguien sea cristiano cuando no es capaz de mostrar al mundo que lo es. Imaginen ustedes si yo quisiera ocultar que soy cristiano. Pues estaría en Facebook, y aparte repitiéndolo en YouTube, y aparte en todos los mensajes que mando diario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo me siento orgulloso de ser cristiano. Hay que ver si ustedes se sienten orgullosos también de ser cristianos. Muy bien. Vamos a ver otro. Este es increíblemente importante. Es más, este es casi todos se lo saben de memoria, ¿verdad? Bueno. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y aquí es algo que también los humanistas no lo entienden. ¿Cómo es posible que una religión que se diga que es basada en el amor les diga a sus fieles que se preparen para la persecución? Que no va a ser fácil el camino, que lo que ustedes están viviendo ahorita de comodidad, etcétera, no va a durar mucho tiempo, y va a haber momentos en que verdaderamente existan pruebas muy difíciles, y que solo podrán sortear si vuelve la condicionante, si tienen fe, y si realmente están comprometidos con Cristo.
son creyentes reales. Como hablamos la clase pasada, son creyentes materiales, no solamente formales. No es decir, ya hasta tengo la credencial de la iglesia, ya tengo el oficio. Eso no sirve. La demostración de nuestra fe es lo que verdaderamente nos lleva a ser verdaderos cristianos. Muy bien. ¿Podemos ser fieles hasta la muerte? Así es como quedó el templo de Esmirna. Esto es lo que es actualmente esa iglesia. Fue destruida. Entonces, imaginemos cuántos muertos tuvieron los hermanos. Y no aparece en ninguna parte de la historia que hayan traicionado o claudicado a la fe del Señor. ¿Y qué mejor homenaje que en estos momentos estemos nosotros recordando su sacrificio? Pero sabiendo que juntos con ellos habremos de resucitar en el momento de la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra mayor esperanza. Ese es el fundamento de nuestra fe. Para los ateos, los gnósticos y otros grupos similares, la muerte es el fin. No hay nada más después. Como dicen los chicos, overtime, ya que el tiempo se acabó y ya. Pero aquí no se trata de overtime. Aquí es de new life, ninguna nueva vida. Y esto se da precisamente porque confiamos en que resucitaremos con Jesucristo y estaremos con Él por toda la eternidad. Voy a entregar la lección, perdón. Jesús asegura que la adversidad vendrá. Es parte de la vida en Cristo. Es un privilegio padecer por Cristo. Filipenses 1:29. No podemos pensar que siempre estamos cómodos, porque no sabes las pruebas que traerá el mañana. Y aquí es algo que también quiero que sepan. El cristiano no es masoquista, el cristiano no busca estar sufriendo siempre. El cristiano, si siente comodidad, se siente mal y busca algo que le cause dolor. No es cierto. Para nosotros las pruebas, las tribulaciones son elementos que nos hacen más fuertes, que Dios las permite, pero para que su pueblo se haga más fuerte. En el caso del boxeo, ¿qué pasa? ¿Por qué utilizan, por ejemplo,